quisiera comentar que sí hay una tendencia fuerte para migrar a la nube y habría que listar todos los beneficios que esta da, pero antes que una organización, sea chica, mediana o grande, decida irse a la nube, debería encontrar de verdad el beneficio, o sea, el beneficio palpable, porque yo no me paso a la nube por simplemente moda y ya estoy en la nube, ¿no? Porque de repente te resulta más caro o menos eficiente que el del on-prem. Eso es algo que deberían llevarse todos el día de hoy. Ahora, y si vamos analizando las características puntuales de la nube, en particular yo resaltaría el hecho de que ahora la organización como tal va a dejar de tener cierta responsabilidad. Y sumado a lo que comentaba Jesús, de que estamos acostumbrados en on-prem a trabajar con clústeres de 50, de 100 nodos, Hadoop y todo esto, y en algún momento estas tecnologías que fueron viniendo como open source, como Hadoop, se pintaban como que eran fácil, agregaba un nodo y era sencillo. Bueno, la noticia es que implementamos eso en una organización formal y esto se vuelve un poquito más complejo, ¿no? Porque los procesos de una organización más grande, mediana, grande, requieren tiempo y no es tan fácil poner un servidor, pese a que en teoría lo pones y ya está integrado, no, no es tan sencillo. Entonces esto nos está costando estos últimos años. Pensamos que no iba a ser más sencillo, pero la escalabilidad horizontal que me permitían estos clústeres en paralelo no está siendo tan sencillo. Entonces hay algo que tiene la nube, que todo el mundo lo sabemos, que es elástico. Elástico y encima es dinámico. O sea que hoy día puedo necesitar pues 5 nodos y mañana solamente necesito 3. O siendo más grande, ¿no? Necesito 100 nodos y no sé, de acá a una semana solo necesito 5. Entonces, esto la nube te lo permite con su elasticidad. En cambio, si tú vas a montar un data center de 50 nodos, pues los compras y ya los adquiriste. Ya no puedes decir, no, ya lo apago y dejo de utilizarlo y ya. No, porque ya los pagaste. Entonces, Claro. habría que identificar toda la línea de beneficios que te brinda la nube en todos sus formatos, ¿no? En IaaS, PaaS y SaaS, para que tú recién decidas materialmente, esto lo tienes que hacer pues en un comparativo, si te conviene o no ir a la nube. Entonces, hablamos de elasticidad. Pero otra cosa que puede ser es que si optas por un formato PaaS, te olvidas de todo lo que es la implementación del hardware, de software, las actualizaciones de software, que son pues los upgrades, ¿no? Imagínate que en este mundo que justo hablábamos de que la tecnología va cambiando cada 6 meses, tienes una versión de Spark hoy día, de acá a 2 semanas sale otra nueva. Y justo en esa otra nueva tienes una librería que necesitas tú. ¿Qué Claro. haces? Tienes que hacerlo rápido, ¿no? Entonces, No, esos beneficios en la nube, los beneficios que tiene la nube son en particular ese, ¿no? Que el cliente, seas tú como persona natural o la organización, ya se inhibe, ¿no? Se supone que el responsable de la nube pública, bueno, las más conocidas son Azure, AWS y Google Cloud, se encargan de eso, ¿no? Actualización. No, no me preocupan ni por los parches, ni por nada, porque ellos entre ustedes lo hacen, ¿no? Entonces, yo recomendaría en general ver los beneficios que tiene, porque yo he mencionado dos, ¿verdad? Los beneficios de la nube pública son muchos más. Identificar esto y ver cuál es el estado actual de tu organización para ver si te conviene o no moverte, ¿no? Esa es mi opinión respecto a eso. totalmente de acuerdo. De hecho, evaluar la madurez que tiene la empresa donde estás trabajando es muy importante, ¿no? Porque eso ayuda mucho a identificar todos los pros y contras que vas a tener entre mirar a la nube o no, ¿no? La madurez también es importante. Eh, bueno, y al área me gustaría consultarle, ya que actualmente el área es arquitecto de Big Data Cloud, trabaja en Globant y está certificado en Google Cloud, ¿sí? Como Data Engineer. Eh, yo sé que Laren ha empezado también trabajando en un proyecto de Big Data on-premise con Hadoop y herramientas open source. Me gustaría conocer un poco, Laren, ¿qué has encontrado tú en esta transición que has tenido de cambiar muchas cosas que conoces, ¿sí? A usar nuevas tecnologías, incluso certificarte? ¿Qué retos encontraste? ¿Qué ventajas encontraste en esta migración? Coméntanos un poco tu experiencia, por favor. Vale. Eh, bueno, es una pregunta
en base a experiencia, no necesita algo conceptual ni buscado por la literatura. Así que en base a eso, bueno, sí, como menciona Jesús, eh, yo comencé, digamos, involucrado con el rol de Data Engineer en el BCP. Y bueno, después me fui, digamos, a Globant a mirar proyectos relacionados con nube. No es que haya buscado esto, la verdad, es que una de las cosas es que Globant como consultora, digamos, fue a parar un cliente y este cliente, digamos, ya tenía, digamos, la necesidad de poder llevar a cabo la implementación de una arquitectura de Big Data utilizando GCP. No estaba en mis planes tampoco certificarme, es más, espero que podamos luego tocar este punto acerca de las certificaciones. No estaba tampoco en mis planes poder certificarme, era un requisito previo para poder en este caso eh, trabajar con este equipo de trabajo, trabajar con esta empresa. Lo tuve que realizar. Y bueno, el reto, considero que una de las cosas es la manipulación propiamente de las herramientas, ¿no? Por ejemplo, en Google tú tienes una disponibilidad de servicios que como serverless, porque la mayoría de estos servicios funcionan como serverless, es muy rápido y muy intuitivo el hecho de poder usarlos. Ahora, esto no quiere decir que entre todas las herramientas, todas van a tener, digamos, el mismo nivel de complejidad. Tú puedes, por ejemplo, utilizar eh, un ETL, voy a llamarle un ETL, por ejemplo, como Scoop, que es en Apache Hadoop, en el ecosistema Hadoop. Entonces no es tan complicado, pero por ejemplo, si tú te vas a querer utilizar también un ETL, digamos, que me permita procesar datos tanto en batch como en streaming, estoy hablando de Dataflow. Mucha literatura indica que incluso Dataflow lo ponen como un procesamiento, pero yo prefiero llamarlo como un workflow. Entonces, para poder utilizar, digamos, Dataflow está basado en Apache Hadoop, perdón, en Apache Beam. Y una de las cosas es que es un poco más complejo poder manipular esta herramienta frente a Apache Hadoop, frente a Apache Scoop, por ejemplo. Y lo otro es que las cosas que me tuve que enfrentar es poder diferenciar básicamente los conceptos que engloban cada uno de estos componentes. Por ejemplo, ¿no? Y con esto ya un poco cierro, es que tú tienes que mucho diferenciar tanto ecosistema Hadoop, tanto ecosistema cloud. Y si es en ecosistema cloud, tienes que diferenciar los componentes que tienes tanto en GCP, tanto en AWS o en Azure. ¿A qué me refiero? Tú en ecosistema Hadoop, por ejemplo, tú defines tus capas, ¿no? O tus interfaces. La capa de ingesta, la capa de, digamos, de procesamiento, la capa, digamos, de almacenamiento o storage o data lake, y luego defines la capa de provisionamiento y la interfaz de consumo como tal, ¿no? Incluso también puedes poner capas relacionadas con motores analíticos, ¿no? Y tú defines, digamos, un motor de procesamiento que puede ser MapReduce o Spark dentro de esta implementación del sistema Hadoop, ¿no? Pero cuando tú te vas a la nube, y ahí fue un poco mi complicación, es que tú cuando particularmente vas, por ejemplo, a GCP, a Google Cloud Platform, es que tú te vas a encontrar con un concepto que lo aprendí hace poco, y es que maneja conceptos de que las herramientas o los serverless manejan motores de procesamiento independientes, ¿no? Es más, si es que tú buscas el concepto de BigQuery, BigQuery como tal, por debajo, utiliza un concepto de árboles para llevar a cabo procesamiento, ¿no? Incluso utiliza otro esquema de storage para llevar a cabo el almacenamiento de esos datos, ¿no? Por eso es que de alguna forma tiene un BigQuery. BigQuery viene a ser un motor de consulta súper optimizado, un data warehouse súper optimizado. Entonces, eso, pasar de un ecosistema Hadoop, en donde muchos de los componentes utilizan esta capa de procesamiento, como tú has definido, que viene a ser MapReduce o en su defecto también Spark, pasar a otro esquema, como por ejemplo es Cloud, especialmente en GCP, donde tienes que involucrarte con cada elemento que tal vez independientemente tiene una arquitectura distinta, que por debajo no utiliza, digamos, un motor de procesamiento cross, sino es un motor de procesamiento independiente, es un poco complicado, ¿no? Tienes que relacionarte o involucrarte de manera conceptual con cada uno de estos componentes. En la implementación también hay cosas distintas, ¿no? Bueno, no me quiero extender un poco, pero tiene que ver un poco, digamos, estas diferencias, ¿no? A nivel de complejidad, a nivel de manejo y también a nivel, digamos, de conceptos que están involucrados en el uso de cada uno de sus componentes, ¿no? Sí. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Me gustaría, con la experiencia que tienes, Luis, un poco comentarnos cómo ves tú el futuro de los proyectos de datos en la nube. O sea, ¿cómo crees que evolucione? A dónde crees que podamos llegar hoy en día? Em, los datos están en todo, para empezar, ¿no? Todas las industrias tienen una oportunidad enorme de aprovechar el cloud.
Y es importante lo que comentaba Diego al inicio. Tu estrategia debe estar clara de negocio para que sepas luego cómo aprovechar cada uno de los componentes de cloud. Tenemos múltiples cloud, múltiples proveedores. Está Google, AWS, Azure, Databricks. Si quieres ir a productos en China, también tenemos nubes chinas con muchos avances en inteligencia artificial. Entonces, el rol del arquitecto de soluciones de datos es trasladar esa necesidad de negocio al cloud. Hay una oportunidad enorme para cualquier rubro de negocio. De hecho, es un reto la adaptación que comenta Lare, ¿no? En este mundo tan cambiante, el rol justo de que trabajemos en la línea de tecnología es ayudar a diseñar al negocio algo que sea sostenible en el tiempo, algo que con los cambios se impacte muy poco, que el negocio no se vea impactado, que si mañana tengo que cambiarme de AWS a Google, pues pueda hacerlo con el menor impacto posible al negocio. Y eso es de cara a lo que nosotros tratamos de hacer, de cara a oportunidades y a dónde vamos, pues en realidad el límite lo pone la imaginación y el negocio, ¿no? Porque Tener mucho conocimiento en el tema para aprovechar todas sus bondades, ¿no? Porque la herramienta por sí sola no hacía magia, sino necesitaba que tú la puedas usar de la manera eficiente, ¿no? Hoy en día hay muchas de estas cosas de conocimientos que son más abstraídas por la nube, ¿no? En este caso, por ejemplo, una comparación simple es procesar un proceso de 10 teras con Spark y otro proceso de 10 teras con BigQuery. Hago un análisis simple, estoy seguro que la respuesta y lo que te va a tomar menos tiempo, ¿sí? Y que va a resolver la necesidad del negocio probablemente sea un BigQuery, ¿no? Porque ya te da todo listo, ¿no? En cambio, si lo hacemos dentro de un cluster de on-premise y de Spark, probablemente también te resuelva la necesidad, pero vas a tener que tener las personas indicadas para poder optimizar ese tipo de proceso y poder llegar a la conclusión que deseas, ¿no? Eso veamos solamente esa diferencia que podemos tener. Obviamente hay muchas cosas que evaluar, como los costos que podemos tener, el costo de migración que nos podría adoptar este nuevo tipo de procesar datos. Pero bueno, por ahí veamos el tema, ¿no? Genial, chicos. Muchas gracias por responderme las dos preguntas muy importantes que estábamos revisando. De hecho, me gustaría compartirles un poquito más sobre algunas consultas que las personas de la comunidad vieron conveniente o tenían muchas dudas y querían que ustedes nos ayuden a responderlas, ¿no? Entonces, rápidamente vamos a comenzar con una ronda de preguntas que yo he tenido mapeado del registro que han tenido los chicos. Bueno, lo que me gustaría hablar es, la primera pregunta sería, ¿cuál es el rol de un arquitecto de Big Data? Y me gustaría que este dato me lo responda, no sé, Diego. Sí, bueno, justo estábamos conversando acerca de los perfiles, los nuevos perfiles o los perfiles que están evolucionando en esta primera interacción que tuvimos hace poco y salió este webinar, acerca de las responsabilidades, las que tenemos o las que tuvieron los perfiles que ya conocemos desde el, no sé, el tradicional warehousing a la fecha, ¿no? Entonces, un arquitecto de Big Data no es esquivo al arquitecto de data como antes lo conocíamos, sino tiene que tener este know-how, viene a tener, sin embargo, toda esta experiencia no necesariamente le va a servir para definir una solución de data end-to-end. Entonces, por ahí voy, ¿no? El rol del arquitecto de datos está más en evaluar y estructurar, analizar los comportamientos de data en general, desde el origen hasta el destino, y proponer soluciones holísticas que satisfagan todas las necesidades del negocio, porque nosotros queremos habilitar, proporcionar datos en la menor cantidad de tiempo posible, ¿no? Porque eso le va a permitir al negocio tomar decisiones en un momento oportuno. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Nuestro objetivo no es utilizar el supercluster o la super tecnología para hacer eso. Nosotros necesitamos satisfacer la necesidad de los usuarios finales. Entonces, por ahí va el rol nuestro rol como arquitectos de data o de big data, ¿no? Tratar de analizar los comportamientos, los patrones que tienen los datos, por ahí si son pues, un streaming o es un batch nada más, y proponer la mejor tecnología. Para eso necesitamos estar familiarizados justamente con la tecnología antigua, o sea, la tradicional, y las nuevas que van saliendo, y proponer un diseño end-to-end
que no solamente tiene que ver con tecnología, y es algo que tengo que recalcar bastante, ¿no? Porque algunas veces hemos cometido el error de definir componentes tecnológicos para proporcionar o habilitar una solución de datos. Sin embargo, olvidamos el tema de procesos, ¿no? O sea, esto es muy netamente de la organización, ¿no? Olvidamos de decirle al usuario, oye, ¿cómo voy a pedir esta data? ¿No? O ¿cómo voy a acceder a esta data? ¿Qué permisos necesito para acceder a la data? Y hay mucha parte de procesos que también hay que definir. De eso se encarga o se debiera encargar el arquitecto, ¿no? Hacer un esquema, un diagrama de arquitectura con componentes tecnológicos de acuerdo al comportamiento de los datos y también definir los procesos de consumo, de ingesta, etc. Eso bien claro. Sin dejar de lado, efectivamente, temas de seguridad, ¿no? Porque seguridad está involucrado y hay perfiles especializados, o sea, habrá seguramente tu analista de seguridad o tu arquitecto de seguridad de datos, sí, pero eso no te inhibe a ti como arquitecto de tomar los debidos cuidados de la data, ¿no? Todos debemos ser responsables de ello, ¿no? Por ahí Claro. va mi comentario respecto a la arquitectura. Genial, genial, Diego. Sí, de hecho has dicho muchas cosas importantes, que sí, el error que usualmente que cometemos todos es que creemos que la tecnología en sí no va a resolver muchas cosas, cuando en realidad es un rol más importante es entender la necesidad del negocio y tener claro cuáles son las bases para cubrir esta necesidad, ¿no? Eh, en cuanto a la tercera pregunta, que es cuál es la visión de Data y Analytics después de la pandemia, ¿no? ¿Qué podemos visionar nosotros que suceda con Data y Analytics? No sé si Luis me puedes apoyar con esta pregunta, por favor. Sí, claro. Eh, Mira, va un poco de la mano con lo que conversaba Diego hasta hace un momento, ¿no? Un arquitecto tiene que tratar de mirar muchísimas cosas. eh, Dentro de la gestión de datos y de cómo usar los datos, no es solamente el ponerlo en un componente tecnológico y ponerlo en el mercado, sino hay cosas como seguridad, gobierno para asegurarse que los datos estén en el lugar correcto, la calidad, la gestión de la privacidad y ética alrededor de los diferentes roles. ¿Y a dónde vamos? Mira, hace unas horas estaba conversando con una persona con la que trabajamos en varios proyectos sobre el uso de blockchain y el análisis de grafos de cómo podría esto mejorar la manipulación de todos los datos que vienen generados por COVID. De hecho, toda la gestión de cosas que hacen los diferentes gobiernos, que están haciendo las entidades de salud para mejorar el tratamiento de COVID es a través de datos. La calidad de la recolección, la cantidad de las pruebas, la validez de esas pruebas. Las personas no confían directamente en los datos de los gobiernos al 100%. Centralizar toda la información en una entidad como la ONU, perdón, como la OMS, es complicado porque tiene sus propios problemas de confiabilidad que resolver antes de que el público en general confíe en él. Entonces, hay una iniciativa actual en Latinoamérica que se llama Yo me llamo David, que es una aplicación basada en blockchain para que las personas registren de forma anónima y segura los diferentes comportamientos a su alrededor sobre COVID. Síntomas, cómo se están trasladando. Y no solamente blockchain se puede usar en ese aspecto, sino, por ejemplo, en las cadenas de suministro. O sea, ahora con COVID se ha detectado pues de que había nodos centrales que una vez que se han visto desactivados por la pandemia, han afectado a cientos de ciudades en la cadena de suministro. Entonces, el análisis de datos creo que es súper importante en los diferentes niveles para tomar decisiones correctas, para generar políticas transparentes sobre el tratamiento de COVID en los diferentes estadios, ¿no? En países, en salud, en logística. Blockchain es una cadena de datos. Es una tecnología que no estamos acostumbrados a utilizar, que no la vemos en nuestras bases de datos a diario, pero es una cadena de datos. Grafos es una línea particular de análisis, de matemática, sobre la cual está basado esto y que puede dar resultados enormes. No es algo que apliquemos todos los días, es un skill que tenemos que desarrollar, pero que en otros lugares ya lo han usado. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Mira, tenemos un ejemplo tangible, ¿no? Hay una aplicación que está empezando y otros países ya lo han tratado de implementar a su manera. Jesús, a mí me gustaría poder, antes de que, poder agregar algo, ¿no? Relacionado a este punto. Digamos, ¿cuál es la visión que de alguna manera
se tiene de Data Analytics después de la pandemia, y es que considero que ha cambiado mucho, ¿no? Muchísimo, ¿no? Digamos, hoy más que antes, digamos, es mucho más importante comprender a los usuarios cómo se están comportando en términos de consumo, de movilidad, de salud, en términos de factores socioeconómicos, demográficos, etcétera, ¿no? En todo lo que se requiera de alguna forma, porque hoy más que nunca se necesita, digamos, anticiparte con mayor velocidad en estas variables, ¿no? Ahora, todas, digamos, estas empresas que eran del sector retail, por ejemplo, y que necesitaban de la presencialidad para realizar, digamos, la venta o las transacciones, no solo hablando, digamos, de e-commerce, sino también de los bancos, ¿no? Que tenían, por ejemplo, sucursales físicos donde las personas iban, digamos, a consultar alguna transacción, algún producto en específico, ¿no? O sea, todos los negocios que necesitaban de la presencialidad, ¿no? Hoy se están, digamos, volcando a ambientes virtuales, ¿no? Donde el tema de transformación digital donde se ha tocado el tema de transformación digital de manera acelerada, ¿no? Eh, Como tú ya no ves la cara del cliente, ya no puedes, digamos, saber si estás disgustado con solo verlo a los ojos, ¿no? Ya que el cliente no va a tu tienda y digamos que se siente más obligado a ir a la tuya porque está más cerca de las otras tiendas, ¿no? No le gusta, digamos, caminar 2 o 3 cuadras para buscar otra oferta o irse a otro centro comercial, ¿no? Entonces, al cambiar el escenario virtual digital, el cliente se puede, digamos, arrepentir de hacer en el último momento, digamos, la compra, ¿no? E irse. Digamos, darle clic a otra pestaña e irse en milisegundos, ¿no? De la compra que pueda estar realizando en tu página, ¿no? Entonces tú Claro, necesitas comprender todas las situaciones y la única forma de hacerlo, digamos, primero creo yo que es importante es capturar los datos, ¿no? El problema no se trata tan solo, ahora, el problema, ahora hay otro problema acá, no se trata solamente de calcular, de capturar y almacenar todos los datos sin sentido, ¿no? Datos posiblemente inconsistentes, ¿no? Sino lo que se trata es que tú construyas, digamos, tus repositorios, tu data lake de manera coherente, consistente, concisa, digamos, y completa, no caducada. Es decir, tienes que tomar en cuenta, digamos, las 5C de calidad, ¿no? Que al final, digamos, de eso puedas tomar información para entender todo lo que está sucediendo, ¿no? Pero si no se hace lo primero, ¿no? Y se arranca con lo segundo, digamos, de manera directa, digamos que podemos caer en un gran problema, ¿no? Que es justamente algo de lo que han estado mencionando los muchachos, ¿no? Que tiene que ver con el tema del quality data, ¿no? Que finalmente es importante, es como que finalmente los tableros de reporte que yo voy a consumir, si finalmente los datos desde el inicio viajan y yo no soy capaz de poder tener actualmente se habla de lo que viene a ser el Quality Engine, que viene a ser motores de calidad. No voy a hacer, digamos, las implementaciones que yo pueda, digamos, sacar a partir de los datos que he almacenado, no van a ser, digamos, los mejores, ¿no? Sí. claro. Sí, sí, yo creo que si el Data Analytics antes era importante, hoy en día es mucho más. De hecho, el análisis del comportamiento del cliente muchas empresas en realidad están sobreviviendo gracias a los datos en el sentido de que están tratando de entender más a los clientes en base a datos y sobre todo la dificultad que hoy día están teniendo en que muchos de nosotros hemos cambiado nuestro comportamiento de transaccionalidad, ¿no? Ya no tomo el café en el Starbucks yo los viernes, ya no me compro un helado los sábados, porque no salgo de mi casa, ¿no? Y esa predicción que tenían antes ha cambiado, porque ya no tengo el mismo comportamiento, ¿no? De hecho, se ha abierto un camino más de un reto que debemos explorar, ¿no? Que probablemente el tema de la pandemia haya hecho que todos nosotros cambiemos nuestros hábitos, ¿no? Y el análisis de esta información es mucho más rica todavía, creo, ¿no? Es más importante. Ok. Eh, bueno, justo hablando de la arquitectura que ya había mencionado Diego, ¿sí? No sé si, Luis, tú puedes ayudarme con identificar cuáles crees que son los puntos críticos para definir una arquitectura. Mira, yo creo que el primer punto crítico es entender realmente qué necesita el negocio. Eh, ¿Qué necesita el negocio? Y lo que comentaba Diego también es el segundo punto. ¿Qué tan grande es la organización? Mientras más grande es más complejo hacer algunos cambios. El punto más crítico es de que implementes algo bueno
te vaya súper bien, creas que es una muy buena solución. De hecho, no creemos, es una muy buena solución y la adopción no se da por temas culturales, por temas de una mala comunicación en los diferentes niveles, inclusive por temas de formación de otros roles. Es decir, en una organización un arquitecto no trabaja solo. En una organización un arquitecto trabaja con diferentes stakeholders, diferentes roles de tecnología, y la comunicación es súper clave de esta persona. Entonces, no solamente definir la arquitectura se basa en la arquitectura técnica, sino tener todos los pilares de comunicación, de desarrollo, de cómo se va a adoptar esto y de cómo realmente vendes de que es un beneficio para la organización y tiene que ser lograble, de que brinde estos beneficios, ¿no? Comprendiendo los objetivos de negocio, puedes elegir los componentes. La parte técnica, yo creo que con los especialistas correctos es sencilla. Con los especialistas correctos, traes una necesidad de negocio y puedes construir los componentes. Entonces, entiendes correctamente el volumen de los datos, entiendes las velocidades en las que el negocio quiere responder, preguntas que un ingeniero o un arquitecto puede hacer funcional o no funcionalmente, pero que esto despliegue, tenga la velocidad de adopción, que convenzas a las stakeholders clave, es súper importante para el éxito de un diseño de arquitectura en una organización. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y yo agregaría tal vez que también es saber y comprender en qué estado se encuentra hoy día la organización, ¿no? Que lo mencionaste, ¿sí? Saber cuál es la madurez que tiene de adoptar esta arquitectura, ¿no? Y saber el mantenimiento que debería tener, ¿no? De esta arquitectura. Sí. Bueno, para pasar a la siguiente pregunta es, bueno, aquí preguntan ¿qué es necesario tener un data warehouse on-premise para ir por data lake en cloud? O sea, ¿ustedes creen que para poder migrar a la nube y hacer un data lake es necesario organizarnos y tener nuestro propio data warehouse en la empresa? Entonces, esa pregunta se la lanzo a Laren, por ejemplo. Bueno, la respuesta es no. No, según en base a la pregunta que has dicho, que si es necesario tener un data warehouse on-premise para ir a un data lake on cloud, la respuesta es no. Eh, a ver, en este punto, defino primero, digamos, a nivel de negocio, digamos, a nivel de negocio. Y segundo, una vez que defino a nivel de negocio, para ver, digamos, el costo-beneficio de esto, expongo y voy a, digamos, proponer casos de negocio, que es, digamos, la materialización de esta implementación, ¿no? Siempre y cuando tener en cuenta, digamos, el costo-beneficio de esto. Una vez que yo tengo estos casos de negocio, también a la par tengo que definir cuáles son, digamos, los dolores que pueda tener mi organización, ¿no? Los famosos issues de mi organización. Y después de eso ya puedo comenzar a decir, voy a comenzar a capturar datos, ¿no? Ahora, si estos datos que inicialmente yo los tenía definidos en un flujo que iban por mi data warehouse y yo no tengo estos flujos, porque finalmente no tengo un data warehouse, según la pregunta que me has hecho, es que estos datos pueden comenzar a migrarse en este nuevo flujo. Primero, comprendiendo el negocio, definiendo este diseño de arquitectura, ¿no? Este componente tecnológico, y luego definir, digamos, para cada capa, ¿no? O para cada, digamos, para cada servicio que yo quiero desplegar, que finalmente es, digamos, que finalmente voy a comenzar a tratar en mis datos, ¿no? Calidad, temas de compresión de datos, por ejemplo, temas de disponibilización de los datos, temas de servicios o la capa, digamos, de servicio de los datos, del consumo de los datos, ¿no? Entonces, Claro. no es necesario para responder tu pregunta, no, pero he querido un poco complementarlo de estas partes que son a veces necesarias, ¿no? Primero, capturar, tener motores de calidad de datos que te permitan saber que lo que estás finalmente capturando es, digamos, data consistente, que te permita tomar decisiones correctas, y estas cuánto impactan en los casos de negocio que tú has definido y en los issues que también hacen concreto en tu negocio, ¿no? Sí. Claro, claro, sí, yo pienso que probablemente no sea necesario, pero tal vez sí sea importante o lo ideal, ¿no? Pues te ayudaría a que esa transición probablemente sea menos costosa, ¿no? Digamos, porque, digamos, si vas a la nube con un data lake, probablemente te cueste un poquito más organizar, crear esos procesos de calidad que mencionas, ¿no? Si de repente esos procesos ya los tenías en un warehouse, te ayudaría un montón a comprender, pero no es necesario, pero Sí, probablemente
ayudaría en algo, ¿no? Sí, pero mira, yo estoy comentando mucho de mi experiencia y en la experiencia que tengo estoy muy seguro que hay muchas organizaciones, la mayoría de estas, no tienen estos motores de calidad, no tienen estos engine de quality que les permitan finalmente. Ellos básicamente a veces lo que piensan es que Big Data es básicamente algo de traslado de datos. Y traslado de datos no se encarga solamente el tema de Big Data, ¿no? También tiene que ver con Claro, compresión, seguridad, calidad, disponibilidad por de los supuesto, datos como tal, ¿no? Sí. de acuerdo, así es. Ok. Y chicos, para avanzar un poco más, uno de los chicos preguntaba, ¿cuál creen que es la mejor manera de hacer procesamiento de replicación con un CDC, o sea, un Chain Data Capture? O sea, eh, no sé, Diego, ¿podrías ayudar un poco con esta pregunta? Sí, claro, hay muchas implementaciones en realidad. Depende mucho de cómo quieras tú mantener la data y la consistencia de la misma. Depende mucho del core de negocio también. O sea, si estamos hablando de banca, pueden salir muchas casuísticas que tu primer diseño te haga replantear la estrategia. Doy un ejemplo sencillo, ¿no? ¿Qué pasa si manejamos una arquitectura medida por eventos? Yo Claro, digo, ¿sabes qué? Voy a guardar un evento de un consumo de tarjeta de crédito. La guardo. Y el día de mañana se me ocurre a mí cancelar, o sea, quiero hacer un estorno de ese, ya no quiero eso. ¿Qué haces tú? ¿Eliminas el registro o actualizas? claro, Esa es una pregunta. Entonces eso define mucho. Algunos dirán, no, la elimino porque ya mejor hago que no exista, ¿no? Pero un enfoque podría ser, ¿sabes qué? A este evento le voy a poner un estado. Voy a registrar todos los eventos posibles, o sea, todo lo que pase en mi core lo voy a registrar y sí, lo diferencio por estado. Este claro, estado va a cambiar y va a ser eliminado y este va a ser el nuevo evento o el último. Ahora, esto te claro, trae una complejidad adicional a la capa de consumo, ¿no? Porque vas a tener ahí una inconsistencia, porque vas a tener seguramente un ID de un evento igual en varios estados, ¿no? Entonces en la capa de consumo tener que diseñar tus reglas para que, no sé, consumas el último evento, ¿no? El último estado del evento. claro, Depende mucho de cómo lo quieras enfocar. Algunos no se van a querer ganar ese desafío. Van a decir, ¿sabes qué? No, me quedo con el último y los demás los elimino. Depende claro. del enfoque que quieras dar, ¿no? Claro, claro, de acuerdo contigo. Depende del contexto en el que te encuentres y también de cuál es la estrategia o el objetivo que quieres llegar, ¿no? Sí, o sea, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de, oye, necesito capturar la información delta, que le llaman muchos, en ese caso, los últimos cambios que tiene un dato, ¿sí? Depende de dónde te encuentres y el estado en el que se encuentren los procesos de una empresa para poder determinar cuál es lo mejor que podías adoptar, ¿no? En algunos escenarios puedes comprar una tecnología que te ayude a hacer este caso, ¿no? Encontrar los cambios rápidamente y en otros escenarios crearlos tú mismo, ¿no? Claro, Que pero ahí solamente para comentar, me fui al caso más extremo, ¿no? Porque el caso más sencillo es que todos los eventos sean diferentes, ¿no? Ahí sí lo guardas claro, todo, claro, ¿no? Pasas al claro, claro, delta, pues. claro, Pero me claro. fui al caso particular porque el caso particular justo es el desafío, en realidad. Hacen el rollback y tienes que Claro. identificar y todo lo que... Sí, sí, Ese sí, es el de desafío, acuerdo. porque ahorita, según los chicos que están escuchando, dicen, un delta, subo, lo cambio, lo nuevo que viene lo subo nada más. Ya, No, 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 ¿qué pasa con el evento este que ha cambiado de estado? Ese es el claro. problema. Sí, 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 sí. Es un reto muy bueno el tema de poder tener un Chain Data Capture dentro de una empresa. Para avanzar un poquito más, voy a saltearme algunas preguntas, ¿sí? Para ya concretar algunos puntos es, ¿qué certificaciones recomiendan realizar para poder desempeñar las labores de un Data Engineer de una manera más eficiente? No sé, ahí Laren, no sé si me gustaría que me apoyes con esa pregunta, por favor. Sí. eh, eh, bueno, bueno, yo no le creo a las certificaciones. Esa es mi respuesta, ¿no? Considero que es demasiado, o sea, considero que tú tienes mucha información, demasiada información para venderla en tan poquito tiempo. Eh, yo tengo una de ellas, digamos, que es el de Data Engineer, el cual, digamos,
la conseguí por el mérito y esfuerzo propio, pero creo que es muy superficial, ¿no? Es muy fugaz, no profundizan. eh, es muy, digamos, es demasiado difícil que en el poquito tiempo que se dedica una persona que tenga el skill suficiente, digamos, como arquitecto de datos o científico de datos. Y yo creo que eso involucra de que tú te tengas que formar mucho más. Claro, Entonces, si bien es importante, sí, tal vez porque algunas compañías lo requieran o digamos, lo hagan, digamos, mucho más visible a ello, pero igual eso no te considera un especialista como tal. Tú no de puedes, acuerdo. digamos, no puedes, digamos, considerarte un especialista porque en tu certificado dice como tal ese nombre, ¿no? Eso no Claro, es así, ¿no? Es, claro. digamos, por eso yo digo que yo no le creo mucho a las certificaciones, pero sí digamos, hay que estar en constante, digamos, aprendizaje, ¿no? Esa es mi Claro, respuesta. de acuerdo. De hecho, comparto muchas cosas de lo que mencionas, ¿sí? Y yo creo que en vez de, bueno, la pregunta es clara, ¿no? O sea, él quiere hacer su trabajo más eficiente y una certificación no va a hacer que tú hagas tu trabajo más eficiente. Tu trabajo más eficiente lo hace el conocimiento y la experiencia que vayas a tener, ¿no? Para mí particularmente, si alguno de ustedes dice, quiero entrar a este mundo y me quiero certificar a los primeros 3 meses que entre a un trabajo, pues puede ser, pero eso no te va a ayudar a que hagas tu trabajo de la mejor manera, ¿sí? Lo ideal para obtener una certificación, de mi punto de vista, es poder formarte en un ámbito y luego que tengas ya bastantes conocimientos en esta tecnología o en este proceso, puedas ya optar por una certificación donde tú demuestres que sabes mucho más, ¿no? Y además acompañes esta certificación con tu experiencia, ¿no? Eso hace que sea mucho más valorable en realidad, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, podemos obtener una certificación estudiando mucho, sí, estoy seguro de eso, y formándote también bastante, pero tal vez a nivel de expertise no la tengas y eso te va a costar un poco en el campo laboral, ¿no? Otra pregunta es, ese sería para Luchito. Una pregunta, ¿es posible que un data engineer pueda especializarse en cloud y big data a la vez, dada la gran variedad de temas involucrados? Es complejo, pero sí es posible. O sea, de hecho tienes especializaciones solo de Cloud Architect o de Cloud Engineer, pero es posible. Ahora, eh, que conozcas la especialización de todos los clouds, eso es mucho más complejo. Pero hay especializaciones, por ejemplo, en solo Google. Google tiene es cloud nativo y como comentaba Lara muy temprano, tiene una cantidad de herramientas suficientes para satisfacer necesidades. Entonces hay ingenieros que se especializan, por ejemplo, solo en Google. Hay ingenieros que se especializan solo en Microsoft, Azure. Y hay de los que sí han empezado con AWS. AWS es más probable encontrar muchos ingenieros que no necesariamente son de data, porque AWS tiene más tiempo en el mercado. Entonces te Claro, especializas en un cloud, en sus herramientas de Big Data, y de hecho es más difícil cuando empiezas te has metido tanto tiempo en un cloud y quieres empezar a migrar a otro. Pero es posible. O sea, si las empresas con las que has trabajado, sobre todo cuando trabajas como freelance o con empresas de implementación, de outsourcing, brindas servicios a diferentes empresas, tienes más facilidad de poder conocer más herramientas. Normalmente una empresa toma un solo ecosistema. Es muy raro, sobre todo en Perú, que una empresa tenga dos, tres clouds. Entonces, no te da la oportunidad dentro de la empresa de que te especialices en dos o tres clouds. Pero si claro, trabajas para una empresa que brinda servicios de outsourcing y tienes clientes en las diferentes clouds, como comentaba Laren, en su caso, necesitaba primero ser certificado en Google para poder dar un servicio. Entonces, esa empresa te daba la oportunidad de que te especialices en cloud de Google. Posiblemente pasa lo mismo para otra que sea en AWS. Así que sí es posible. claro. Eh, sí, sí. Ahora puede ser de forma laboral, o sea, la empresa te da la oportunidad, o como comentabas tú, ¿no? Eres autodidacta, tienes espacio para poder formarte y quieres hacerlo y sigues una hoja de ruta que te vas diseñando para esta especialización. De acuerdo, igual. Ok. Eh, bueno, ya son las 8. Creo que la conversación estamos llevándolo muy bien. Ya ha pasado el tiempo y no nos hemos dado cuenta. Creo que otra pregunta, ya para pasar probablemente a la casi última, sería,
Diego, ¿cómo empezar en el mundo de analítica y cuáles son los skills requeridos? Uy, has elegido de repente la persona que va a armar un debate bien brusco ahí en el... No, pero primero yo creo que hay que dividir, ¿no? Porque analítica es un concepto bien amplio, ¿no? Sobre todo aquellos que vienen del mundo de BI, de Business Intelligence, en donde se respondían preguntas más del pasado, o sea, eran más concretos, oye, ¿cuántos productos vendí, no sé, los últimos 6 meses? A la analítica actual, que entre comillas es avanzada, en donde ya tratas de predecir cosas. Entonces, si es el mundo de la analítica, ya que está un poco más de moda, donde ya el concepto de científico de datos entra a tallar, escuchamos machine learning, deep learning y todo eso, pues yo siempre sugiero, debe ser también por el perfil de donde provengo, que sí tengas bastantes conceptos sólidos en la teoría, ¿no? Estoy hablando de modelos matemáticos y de estadística y probabilidad. Eso debes tener muy fuerte. Pues hay gente que ha trabajado toda su vida con eso. Y yo sé que hay mucha gente que viene de perfiles de ingeniería de sistemas o inclusive ciencias de la computación que se introducen a este mundo y piensan que solamente es aplicar o desarrollar algo en su lenguaje preferido, ejecutar un modelo y está, ¿no? O sea, tras el modelo existe un montón de teoría importante que te permite a ti no solamente entender el modelo como tal, sino saber explicar qué significa a finalmente el gerente o el C-level que va a esperar, pues, las razones de la conclusión que vas a tener, ¿no? Y es importante diferenciar. Ahora, eso no quiere decir que las otras personas que estén interesadas en aplicar un modelo no tengan espacio. Creo que pasamos una pregunta, de repente por el tiempo, que era el perfil de Machine Learning Engineer, ¿verdad? Sí, Hay dos enfoques importantes y de repente acá en Perú todavía no se está implementando todavía el rol como tal. El científico de datos trata, o sea, de extraer todos los patrones de datos que encuentra en lo que tiene que data disponible, de acuerdo a un objetivo de negocio, y termina pues en una conclusión que puede ser una generación de insights para que finalmente los gerentes o el jefe de turno tome una decisión. O sea, generalmente es una presentación, ¿no? Un PPT donde se colocan pues, los objetivos, la hipótesis y las conclusiones, ¿no? Para resumir. Entonces ya la parte de negocio toma una decisión. Pero el ingeniero de Machine Learning, o ingeniero de aprendizaje automático, no sé cómo traducirlo, no sé, ingeniero ML, ya utiliza, no se preocupa tanto de extraer o de extraer la data, los patrones que tiene esta información, sino de aplicar un modelo existente para diseñar un producto, un software. Por ahí un reconocimiento, un detector de personas, un detector de sentimientos. Pero ya usa un modelo que ya sabe que funciona. O sea, no tiene que analizar la data, nada. Sabe que va a funcionar y lo aplica directamente. Ahora, también hay un rol importante que era el rol de DevOps, que ahora se está por ahí uniendo a toda esta mancha de Machine Learning y científico de datos. Porque el científico de datos, si bien trabaja con lenguajes programáticos tipo R, Python, hacen su modelo, por ahí tienen apoyo de los data engineers para preparación de la data, o ellos inclusive también pasan bastante tiempo preparándola. Eh, Todavía no hemos llegado al nivel en Perú todavía de llevar a producción o productivizar el producto, que es el modelo como tal. No hay claro, una línea, una integración continua que nos permita hacer claro, esto end-to-end. Todavía no tanto, no se escucha tanto. claro. Entonces, para Ujú. esto no quiere decir que el mismo científico de datos lo va a tener que hacer. O sea, el que puede hacerlo, lo va a hacer, ¿no? Le gustará. Pero la idea es tener pues perfiles que nos permitan hacer esto. De Uno acuerdo. también puede ser el ingeniero de Machine Learning que nos apoya a desplegar esto con seguramente componentes de orquestación o administración de contenedores quizás, herramientas de integración continua para que esto sea automático, porque esto es un trabajo repetitivo, hay que probar bastante, hay que entrenar a cada rato, hay que preparar la data a cada rato, y hacerlo manual, pues, en este tiempo, ahora actualmente ya sería, pues, descabellado, ¿no? Entonces ahí Claro, vas a perfiles y yo sé que hay mucha gente interesada en esto. Yo no digo que sea imposible. Yo lo que recomiendo siempre es que el camino para un científico de datos es primero las bases,
de ciencia, porque es una ciencia, ¿no? Ciencia de datos, ¿no? Hay que tener claro las ciencias básicas que están involucradas, entre ellas la matemática, la probabilidad, la estadística, y entender eso, ¿no? Generalmente la mayoría si no todos, modelos de Machine Learning termina siendo un problema de optimización, que es optimización o optimización matemática, ¿no? Si Claro, no conoces eso, pues se te va a hacer un poco difícil aplicarla de de manera acuerdo, adecuada. de acuerdo. E incluso Sí, Jesús, hiciste, sí, dime. Sí, me dale, gustaría dale. poder acá aportar algo, digamos, enriquecer un poco de lo que se ha comentado y, a ver, considero que eh, hay que tener en cuenta que, digamos, no hay un proceso en analítica digamos, que arranque sin datos. La analítica predictiva, la analítica de última generación, eh, digamos, tiene tanto progreso, digamos, porque tiene disponibilidad de datos digamos, las herramientas para, digamos, procesar a velocidades increíblemente altas, ¿no? Eh, Hay algoritmos, digamos, que se utilizan hoy en la analítica, que no es que se hayan inventado el día de hoy, se han inventado, digamos, hace muchos años atrás. Por ejemplo, el caso de las redes neuronales que son de los 50, 60, ¿no? Solo que no se han podido utilizar porque, digamos, no se contaba con la tecnología, digamos, que nos permita poder llevar a cabo estas implementaciones, ¿no? Porque los datos, digamos, no podían ser almacenados juntos o, digamos, no podía, digamos, procesarlos, ¿no? Demoraba mucho tiempo. Entonces, si hoy, digamos, estamos pensando en analítica de última generación y el perfil, digamos, del científico de datos es porque gracias a esto, digamos, a que nosotros ya podemos disponibilizar los datos, utilizarlos, es que el perfil del científico de datos, digamos, ya cobra, digamos, más relevancia, ¿no? Es porque los datos, como te estoy mencionando, ya están disponibles, ¿no? De acuerdo. Entonces, pero también es importante mencionar, Jesús, de que no hay analítica, no puede haber analítica sin datos, o sea, en realidad sin buenos datos, no puede haber analítica sin buenos datos, ¿no? Sin data engineers y, digamos, sin infraestructura y tecnología, ¿no? Todo, entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los complementos son importantes, ¿no? Eh, eh, tú no solo, digamos, puedes decir voy a producir datos y que estos no tengan valor utilidad, eso también no está bien, ¿no? Que los datos que finalmente yo capturo simplemente los voy a, digamos, almacenar, eso tampoco no es correcto, ¿no? Tú tienes que producir, almacenar y estructurar información que posiblemente después sea utilizada, ¿no? En alguna parte del negocio como vienen a ser las soluciones de analítica, ¿no? O sea, tú De acuerdo. deberías de trabajar para que finalmente eso suceda, ¿no? Entonces, en lo que hace analítica, hay algo importante que sí también me gustaría añadir, es que eh, no hay que pensar que el que hace analítica o básicamente, digamos, solo, digamos, en su computadora, con un notebook, por ejemplo, en Jupyter, ¿no? Va a solucionar el problema de la compañía, ¿no? Eso tampoco no es correcto mencionar, ¿no? Y es que acá hay Claro, un gran problema. El gran problema es que a veces la mayoría de las compañías, digamos, eh, a veces, no sé, pues yo soy un científico de datos y voy a una compañía y puedo deslumbrar la promesa, digamos, de que mi modelo digamos, va a solucionar todos los problemas de la compañía, ¿no? Entonces, es como que claro, estoy vendiendo de alguna forma humo y eso voy a llegar, digamos, con esa promesa que finalmente no la voy a poder cumplir, ¿no? Entonces, decir esto también es de manera irresponsable, ¿no? Entonces, primero, lo que considero que es importante son los datos y luego los análisis. Eso es importante. Entonces, un poco también para resumir lo que se viene hablando acerca de estos perfiles, sí me gustaría poder complementar y ya finalmente, digamos, decir que, por ejemplo, un data engineer es el encargado, digamos, de todo el preprocesamiento y disponibilización de la data, ¿no? Esta data va a ser consumida de alguna manera por los científicos de datos para que puedan hacer análisis exploratorio, para que pueda de alguna manera también implementar algunos algoritmos de machine learning, ¿no? Mientras que, digamos, el machine learning engineer, digamos, es el encargado de volver este modelo predictivo a software. Así de simple, ¿no? Eh, ya que recordemos que de alguna manera todo el output que debería tener el data scientist debería ser un software, ¿no? Que vendría a ser la disponibilización, digamos, de este modelito en un API, ¿no? Para que pueda ser consumido en tiempo real o tal vez pueda ser consumido en formato batch. El Machine Learning Engineer tiene esa función, ¿no? Es el encargado de disponibilizar estos modelos en un entorno productivo para que puedan ser consumidos finalmente, ¿no? Sí. así es. Eh,
Y la verdad mencionaron dos puntos importantes, ¿no? Sobre los nuevos roles que existen, ¿no? Incluso hablaron un poco del DevOps, de Machine Learning Engineer. Sí, o sea, yo totalmente de acuerdo con ustedes que hoy en día tanto los skills de un data engineer han evolucionado y también hoy en día existen nuevos roles que requieren, ¿sí? El uso, la construcción del uso de la data, ¿no? Por ejemplo, muchos hablamos del DevOps, ¿sí? Pero con otros conceptos hablamos del DataOps, ¿no? Que nos ayuda a desplegar el tema de todos los pipelines y automatizar procesos que tienen que ver con datos, ¿no? Que es importante también. Yo recuerdo que en algún momento, dentro de donde trabajaba, estábamos buscando un perfil así, pero un poquito complejo, ¿no? Porque queríamos que sepa de datos, que sepa de Kubernetes, de Docker, de APIs, de algunas cosas de automatización y a veces buscamos un conjunto de skills que probablemente es complicado tener, ¿no? Ojo de Jesús ahí, hay que también tener en cuenta que nuestro país está madurando también. O sea, el tema de voz, integración continua, o sea, sé que hay empresas que vienen del extranjero. A mí me tocó trabajar en Verizon como ingeniero de Vox. Y bueno, los americanos eso lo tienen armado ya. O sea, no es raro hablar de herramientas de Jenkins, o de Fortinet, o de SolarQube. O sea, ellos ya lo tenían todo armado. Acá lo que me estoy dando cuenta es que las empresas están todavía ingresando a este mundo y les va a costar, ¿no? Formar gente que tenga la capacidad de entrar acá. Ahora, estamos hablando de DevOps, ¿no? Ahora metieron otra modificación ahí, el MLOps o el Ops. DataOps Claro, también. Ya, sí, claro. cambiando. Y son cosas diferentes, ¿ah? O sea, cada uno tiene Claro. su entonces, vamos madurando poco a poco, de hecho, lo que quiero, mi mensaje en general era a la gente que está asistiendo el día de hoy, es que hay muchos perfiles, no solamente es científico de datos, el data engineer tiene un casillo importante, porque como dice Laren, sin la data no podemos hacer nada. Están haciendo otro perfil, el ML El Engineer, ingeniero, y claro, así van a seguir haciendo, o sea, de que hay muchos perfiles y mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Todos aquí los cuatro sabemos que hay muchas cosas que hacer. A claro. nosotros seguramente nos gustaría aportar en todas las cosas, pero no alcanza, ¿no? Entonces, de hecho, que No hay necesitamos gente que el comience a meter tiempo. un poco más. Sí, y algo que tú has mencionado ahí que es importante es el tema de madurez, porque hay organizaciones, o sea, es más, las implementaciones de analítica en temas de Big Data no van, digamos, de la noche a la mañana y de frente voy a implementar un MLOps, no, para nada. Siempre de alguna forma van por fases. Digamos, la fase más sencilla es que yo pueda tener algo muy común que estoy seguro se van a familiarizar todos, que es tener un sandbox de analítica que maneje su metadata, que maneje su metastore de analítica de datos y muchos otros componentes que pertenezcan a ese sandbox. Y propiamente ahí pueda tener, digamos, algunos APIs de modelos ya preentrenados, ¿no? Y yo pueda disponibilizar esos APIs para que cualquier otro científico de datos pueda, digamos, consumirlos de manera mucho más rápida. Pueda tener un motor, digamos, de analítica que me permita hacer consultas mucho más rápidas, ¿no? Entonces, puedo tener una primera fase, ¿no? Una primera fase de poder llevar a cabo estas implementaciones. Y después ya puedo pasar a una segunda fase que involucra un concepto un poco más de madurez en el uso de estas herramientas, ¿no? Que involucran conceptos relacionados con MLOps, con DataOps, etcétera, ¿no? Sí. Claro, claro, de acuerdo. Bueno, pasemos a otra pregunta, ¿sí? Que mencionan, ¿en qué estado se encuentra el país en referencia a estos temas? ¿No? Creo que ya todos lo hemos hablado de esto, creo que estamos evolucionando, ¿sí? Probablemente existan algunos países que tengan probablemente mucha más madurez que nosotros, ¿no? Pero bueno, estamos en el camino y justo conversatorios como este se aportan a que esto evolucione, ¿no? De alguna forma estoy seguro que muchos de los participantes que hoy día están o nos acompañan, ha despertado un interés en investigar algo o en formarse en algo, ¿no? De alguna forma estamos aportando en este tema. No sé si ahí tú, Luis, quieres comentar algo con esta pregunta adicional. Sí, no hay exactamente un benchmark que nos ubique, bueno, por lo menos no lo he podido revisar, pero por ejemplo, la presidencia del Consejo de Ministros el año pasado dispuso la creación del Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital del Estado. Entonces, hay una disposición fuerte del Estado, no solamente de las empresas privadas, en la adopción de nuevas tecnologías.
Recientemente se hizo el modelo de datos abiertos gubernamentales en el que se está liberando mucha información sobre COVID. Y recientemente hay una encuesta de co-creación de la estrategia digital del país, en la que Marushka Chocobar, que es la secretaria de la Secretaría de Gobierno Digital, está muy arraigada con muchas organizaciones tratando de desplegar esta estrategia. Y dentro de ella, dentro de la estrategia digital, hay un tópico importante que habla de Big Data, ¿no? De cómo es que hay que generar priorización entre los diferentes proyectos del país para implementar Big Data. Y esta co-creación ha sido liberada para que cualquier persona, estudiante, profesional, empresa privada, pueda participar del desarrollo de la transformación digital del país. De hecho, está empezando a hacer planes para 5 y 10 años. Entonces, no, como te decía, no hay un benchmark específico, pero ya hay un interés por parte del gobierno y de hecho por muchas entidades privadas para empezar a promocionar y a evolucionar estas formaciones, ¿no? Sí, sí. De hecho, es genial que ya estén mostrando interés. Sí, de hecho, sería genial que podamos impulsarlo mucho más para que estos temas sean más evolucionables, ¿no? Y escalables a la vez. Ok, otro punto y otra pregunta que usualmente me hacían dentro de las preguntas era, ¿dónde podemos aprender o dónde puedo formarme en estos temas, ¿no? Y sabemos que dentro de un mercado en general eh, mundial, por así decirlo, existen muchos lugares donde podemos formarnos cosas de data scientist, de machine learning, de data engineer. Existen muchas, por así decirlo, páginas web o plataformas que nos permiten formarnos en estos temas, ¿no? Por ejemplo, si me dicen alguno, Udemy tiene muchos cursos de Big Data, Datacamp es otra plataforma que te permite formarte en Python, ¿no? Pero no existe de mi punto de vista, ¿no? Una plataforma ideal donde tú puedas formarte hoy en día, ideal me refiero, ¿no? Porque tú puedes conseguir información de muchos lados. De hecho, eso como que para contar solamente 20 segundos, poco más, yo recuerdo cuando quise formarme en estos temas hace varios años, ¿sí? Al menos en Latinoamérica no encontraba dónde, ¿sí? Y probablemente en el extranjero, sí, en Europa o en Estados Unidos, ¿sí? Y yo opté por formarme en una empresa de Europa, de España, ¿no? Y ahí fueron bastante técnicos y lo bueno es que esta empresa ya tenía experiencia con implementaciones de proyectos, ¿sí? No eran personas que se certificaban y ya, sino eran personas que ya habían implementado proyectos y me enseñaban cosas muy avanzadas que obviamente me costó aprender porque entrar en este mundo sin saber nada o poco de estos temas era muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué podía aconsejarles yo? Es primero tratar de involucrarse mucho en lugares de formación que la plana docente o las personas que estén liderando estas iniciativas sean personas que, que ya tengan mucha experiencia en el mundo, en este rubro y además de eso sepan trasladar los conocimientos que tienen hacia ustedes, ¿no? Creo que es lo más importante, porque la experiencia es la que, creo que yo, la que aporta mucho más, ¿no? El usar una herramienta, creo que va en segundo plano desde mi punto de vista. Trasladar la experiencia de cómo usarla es mucho más enriquecedora, ¿sí? Sí, Jesús, ahí también me gustaría agregar algo, un punto que es clave con lo que has tocado. Involucra mucha lectura, como dices, eh, pero yo creo que una buena forma de poder comenzar con esta línea de carrera es estudiando, digamos, las soluciones que han hecho, digamos, las empresas que han sido vanguardistas, ¿no? En este tema, ¿no? Por ejemplo, qué soluciones dio Netflix a su problema, Airbnb, Uber. Casi todos, digamos, por ser considerados unicornios, han coincidido en los mismos puntos y soluciones, ¿no? Entonces, esto te empieza a dar pistas, ¿no? Te empieza a dar muchas pistas, ¿no? Y empieza a llevarte por un camino que son los contenidos que ellos han, digamos, estado estudiando y a la par es importante que mucha de esta información es liberada a través de papers, ¿no? Sobre los Claro, cuales se han basado, ¿no? O sea, las soluciones que ellos tienen sobre las cuales se han basado, ¿no? Y entonces, el sí, progreso de la propuesta que ellos han hecho hasta hoy, y entonces te da una mejor comprensión
digamos, de qué es lo que tú deberías de aplicar en compañías del mismo calibre, ¿no? A mí también me preguntan a veces eso, ¿no? ¿Cómo a ti se te ocurre, digamos, este diseño de arquitectura y esa experiencia como lo que comentas, más estos emprendimientos de estos unicornios que finalmente, digamos, han tenido una práctica, digamos, de servicios en común que finalmente tú también las puedes adoptar y puedes hacer Claro. de tu compañía compañías que puedan estar implementando este también tipo de soluciones de la vanguardia, ¿no? Sí. Sí, la idea siempre se aprende de la experiencia del otro, como tú dices, ver a las personas que ya han implementado y han pasado por este proceso y probablemente adoptar algunas buenas cosas que ves en ellos, ¿no? Ok, pues nada, antes de finalizar y decir como que las últimas palabras, me gustaría contarles un poco de ese emprendimiento que estamos teniendo hoy en día, que yo soy partícipe de este, que es una organización que se dedica a dar formación de temas de datos, ¿sí? Se llama Data Hub Formation. Hoy en día estamos capacitando a más de 300 personas en más de 10 países, ¿sí? Tenemos la posibilidad de, con este tema virtual, llegar a varios países de Latinoamérica y sobre todo también a nivel mundial, ¿sí? Y contarles un poco más a qué nos dedicamos, ¿no? Buscamos formar profesionales en el campo de analítica, en el campo de ingeniería de datos y en el campo de cloud, ¿sí? Lo que buscamos es incrementar esta capacidad, no solo a nivel Perú, sino a nivel Latinoamérica. Y les voy a contar un poco de por qué pienso eso y por qué creo que sí podemos hacerlo, ¿sí? Hoy en día, nuestra plana docente, más allá de la experiencia que tiene, incluso está certificada en diferentes herramientas, ya sea Google Cloud, ya sea Databricks, Cloudera y Microsoft, el Azure, ¿no? Eh, y además de esto, muchos de nosotros escribe blogs y escribe artículos dentro de blogs, de los blogs más importantes de esta línea, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el blog de Toward Data Science, que es un blog muy potente, muy reconocido a nivel mundial, ¿sí? Donde se escriben publicaciones sobre temas de investigación y o de ejemplos prácticos que tú puedes adoptar cuando vas aprendiendo alguna tecnología, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que nosotros enseñamos también las escribimos en artículos, ¿sí? Eh, Parte de DataHack, hemos habilitado una comunidad que se llama Disruptiva, donde compartimos artículos en español, ¿sí? De Data y Analytics y Cloud, ¿sí? Si desean, pueden buscar en Medium, que es la plataforma donde hacemos las publicaciones, Disruptiva, y van a poder encontrar todos esos artículos en español. ¿Y qué clase de artículos tenemos ahí? Como por ejemplo, cómo certificarte en Apache Spark de Cloudera, o cómo desarrollar un pipeline usando servicios serverless, ¿no? O tal vez las recomendaciones y buenas prácticas que debes tener para habilitar un servicio en GCP, ¿no? Cosas como esas. Además, tenemos inscripción directa con la comunidad de Google, ¿sí? Donde hacemos posts mensuales referentes a tecnología de Google, ¿sí? Es genial poder participar de estos blogs, ¿sí? Que son bastante reconocidos, ¿sí? Y eso además agrega un valor agregado a nosotros, ¿no? O sea, yo creo que dentro de las personas que estamos formando, impulsamos a que ellos el conocimiento que van adoptando lo puedan trasladar a escribir un artículo o sacar un tema de investigación o algo por el estilo, ¿no? Y en cuanto a las certificaciones, pues creo que tenemos reconocimiento de grandes empresas como es Cloudera, que es una de las entidades más reconocidas de Big Data que conocemos, ¿sí? El tema de Databricks, Spark Databricks, que es una de las empresas que desarrolla tecnología con Spark, ¿no? Y Google Cloud, ¿no? Y Azure. Y más adelante vamos a incluir temas de Amazon y temas de Azure. Pues nada, una presentación rápida. ¿Qué programas tenemos? Tenemos especialización en Data Engineering, tenemos un curso en aplicaciones de Big Data y tenemos un curso de certificación de Spark, ya sea en Cloudera o Databricks, ¿sí? Muchos de nosotros sabemos Spark, pero si queremos darle a nuestra experiencia un valor agregado, pues probablemente
con nosotros que ya tenemos esta certificación de Cloudera y Databricks, podemos apoyar en este camino, ¿no? Estos son los cursos actuales, ¿sí? Y comentarles que hoy en día estamos por lanzar y lanzando ya nuevos programas que creemos, y justo con el apoyo de los chicos, estamos armando estos programas un poquito más interesantes, ¿sí? El programa que hoy en día estamos lanzando, ¿sí? Es una especialización en Big Data, ¿sí? Donde estamos atacando todos los tópicos necesarios para que tú puedas tener claro el conocimiento de un programa de Big Data, ¿sí? Y saber prácticamente qué estamos hablando de ingesta, procesamiento, almacenamiento, deployment de datos, ¿no? Cómo llegar a la parte de visualización y sobre todo cómo se integra todo esto en una herramienta. Pronto vamos a sacar una especialización en ML Engineer y, de todas maneras, una formación en inteligencia artificial que pronto vamos a dar noticias de esto, que está muy bueno, sobre la nube, ¿sí? Que donde vamos a aplicar diferentes herramientas y tecnologías muy interesantes y vamos a ver cosas muy avanzadas. Bueno, antes que nada les invito a conocernos. Somos Ataja Formation. Estamos en todas las redes: YouTube, Medium, Instagram, Twitter, Facebook. Tenemos nuestro canal Udemy. Tenemos un curso en Udemy también de certificación. Si quieren pueden seguirnos ahí. Tenemos nuestro GitLab, donde desplegamos todos los proyectos que hacemos en cada curso, ¿sí? Y aquí están nuestros correos si alguno de ustedes quiere comunicarse con nosotros para algún tema particular y conocer algún curso o programa, ¿sí? Bueno, más que nada esta era la parte de contarles más o menos dónde podrían aprovechar e informarse. Yo creo que esta sería una opción muy interesante. Y antes de dar por cerrado todo este tema de conversación, que la verdad agradezco mucho a Laren, a Diego y a Luis por darme su tiempo y sobre todo darse la disponibilidad de compartir lo que conocen a todas las personas aquí presentes. No sé si alguno de ustedes quiere dar unas palabras de, no sé, finales que quieran cerrar con un tema especial que quieran tomar en cuenta y recomendar a los chicos. No sé, Luis. Sí, sí, de hecho, yo soy una de las personas que piensa que la formación es un habilitador importante, ¿no? Para cualquier transformación digital, cultural. Eh, para las personas que quieren empezar un mundo dentro de datos, creo que es importante que sepan cuál es su skill actual, su rol actual, y cómo es que ellos participan en el ciclo de vida de un producto. Tienen que entenderlo, ¿no? Porque me ha pasado que a veces alguna persona está muy ligado al mundo de análisis de negocio, y quiere pasar de la noche a la mañana a ser ingeniero. Y puede ser frustrante pasar de analista de negocio a ingeniero de datos o machine learning porque es una ruta muy diferente. Entonces yo creo que es importante que hagan un diagnóstico de cuál es su estadio actual, cuál es la línea de formación que quieren desarrollar dentro del mundo de gestión de datos. Como los chicos comentaban, hay ingeniería, hay roles de calidad, hay roles de ciencia de datos, roles ejecutivos, estratégicos, analistas, hay una gama. Con esto puedes tomar una decisión más acertada, que sea más productiva para ti, y puedes incursar en una de estas líneas en las que te sientas cómodo desarrollarte profesionalmente, ¿no? Claro, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Larin, no sé si quieres comentar algo adicional de todos los temas que hemos visto, algo para ya cerrar. No, bueno, no, ya no, no quisiera comentar nada más. Creo yo que solamente agradecerte por la oportunidad y nada, finalmente creo me he sentido muy a gusto porque es como muy libre para poder, digamos, opinar de estos tipos de estos tópicos, de estos temas. Y nada, agradecerte y espero que se vuelva a repetir. Dale, muchas gracias. Gracias, Larin, gracias a ti. Diego, ¿tú quieres algún tema Sí, adicional? no, para cerrar, yo sí considero que la formación es importante, más que todo el hecho de seguir aprendiendo. Estamos en un mundo nosotros que trabajamos en data en general, en un mundo tecnológico que va cambiando muy rápido. No te puedes dar el lujo de quedarte sin seguir evolucionando tus conocimientos. Sí, yo comparto que el canal de DataHub y entre otros, por ahí Coursera y los que existen son buenos para llevar, pero rescato mucho lo que decía Luis, ¿no? Primero identifica qué sendero quieres seguir, ¿no? Porque hay muchos perfiles y al final, como hay tanta información, te terminas abrumando
y finalmente no avanzas, ¿no? Entonces, por ahí primero identifiquen, hay mucho trabajo que hacer en ingeniería de datos, en el análisis de datos en general. Yo considero que hay, digamos, hay una vacante para todos los de aquí, por eso no se preocupen, sigan formándose. Bajo mi punto de vista, yo soy bastante de leer libros, más tengo unos cuantos acá. Yo aprendí, por ejemplo, mi esencia de Spark leyendo este librito, de que lo tengo en copia. Yo siempre le comento a Luchito que yo no aprendí Spark con DataFrame, sino con RDDs a la vena. Esa es, Y esa es. este librito yo lo comencé a leer hace como 4 años atrás. Y luego ya cuando entré a BCP, o cuando fui entrando a lo que es Python, todo el mundo hablaba de DataFrame, y yo solamente sabía pues, el bajo nivel, ¿no? Pero leyendo, o sea, no llevé ningún curso, y eso se complementa pues que la literatura afuera también está más que todo en inglés, ¿no? Entonces ahí a los Claro. chicos que tienen ahí una dificultad o que todavía no se preparan en ese sentido, yo los motivo, porque el mejor contenido tecnológico en general para cualquier área siempre va a venir pues en el lenguaje universal en inglés, ¿no? Entonces ahí también hay que reforzar bastante. Entonces, le doy gracias, Jesús. Gracias a los chicos por estar aquí con nosotros en general. A Luis, a Laren también. Espero que nos podamos encontrar pronto para conversar de estos temas locos. Y a Tony, que debe estar ahí en Tras Bambalinas. También un gran saludo para él. Claro, claro. De hecho, solamente para culminar y para cerrar, sí, chicos, igual mensaje a todos los demás que nos escuchan, y sin ánimos de tal vez de generar controversia, pero créanme que en el mercado hoy en día es un poco más difícil encontrar un data engineer que probablemente algún otro perfil como, por ejemplo, un data science, de mi punto de vista, porque me ha pasado y ha pasado a muchas personas mías que me dicen, oye, recomiéndame un data engineer, y yo, sí, genial, pero quieren skills o esperan algunas cosas adicionales que se ganen experiencia, ¿sí? Y a veces cuando quieres entrar a este mundo de formación, la experiencia a veces te cuesta, ¿no? O te piden, a menos conoces esto o lo otro, entonces ahí es donde tú necesitas una formación bien profunda para poder dominar estos temas, ¿no? Y justo lo que mencionaste de Spark, tal cual. Yo también empecé con RDDs y ahí donde encontré todas las cosas que se tienen que hacer para poder lograr un proyecto, ¿no? Pues nada, chicos, antes que finalizar, estamos dando un descuento especial para todos los participantes aquí, con $60 de descuento sobre el curso, el programa de especialización en Big Data. Ahí está el código de descuento. Igual, este PDF se lo voy a compartir a ustedes, chicos, para los que quieran ver las preguntas, y el video también va a estar colgado en YouTube. Mis últimas palabras serían, chicos, siempre busquen la manera de aprender de manera autodidacta, no importa dónde, siempre y cuando le dediquen el tiempo suficiente, ¿sí? Y traten siempre de guiarse de personas que tengan expertise en el tema, ¿sí? Porque es importante, ¿sí? Eso te ayuda un montón a evolucionar y probablemente a no cometer ciertos errores que otros ya cometieron, porque él te va a ayudar a formarte. Y la verdad, muchas gracias de nuevo, Diego, Laren y Luis, sobre todo a Luis por aceptar la invitación a último momento, la verdad, muchas gracias. Fue un grato. Invitado sorpresa, Fue, invitado sorpresa es. sí, sí, invitado sorpresa. Fue un gusto hablar con ustedes, estoy seguro que se va a repetir. Vamos a tocar otros temas más adelante, ya tal vez un poco de más a profundidad de cosas un poquito más de, no sé, inteligencia artificial o proyectos ya realizados contando un poco de experiencia. Ya Sí, se viene ciberseguridad, ya se viene. se viene ciberseguridad, se viene inteligencia artificial y tal vez contar un poco de la experiencia que tenemos en diferentes proyectos, ¿no? Y, y nada, chicos, síganos en las redes sociales como Ataja Formation y ahí se van a enterar de todos los temas. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias, Diego. Gracias, Muchas gracias, Luis. chicos. Gracias a Antonio. Gracias, Jesús. Hasta luego. Gracias.